Buenas a todos, estamos de vuelta esta semana en el canal con algo un poquito diferente. Vamos a comentar una lista, un top 10 de mejores unidades del Codex Marines Espaciales. En este caso vamos a excluir los suplementos, digamos, marines no Codex Compliant, ¿no? Los marines raritos que se le llaman normalmente los ángeles sangrientos, los ángeles oscuros, la Death Watch, los lobos espaciales y los templarios negros, que son todos los marines diferentes que hay, y vamos a centrar únicamente en los llamados marines vaininos, ¿no? Digamos que son todas las unidades que pueden coger todos los marines, y también vamos a incluir a los personajes especiales de este libro que, digamos, no tienen suplemento. Veremos efectivamente que hay un par de ellos que no sorprenderán probablemente a nadie. Antes de empezar el top 10 añadiremos un par de unidades extra como menciones especiales, menciones honoríficas, ya que, como veremos, la distancia que separa los puestos de esta lista realmente no es tanta, y hay unidades que, vamos a ver ahora, sin ser realmente estelares, siempre han tenido su manera de jugarse y a día de hoy siguen pudiendo jugarse, como son, por ejemplo, los centuriones devastadores, equipados normalmente con cañón láser y lanzamisil, aunque también se han visto con cañones gráficos, bastante menos comunes. Esta unidad se ve sobre todo en listas de teleportación porque le remedia su gran pega, que es el movimiento 4. ¿Por qué aún así no se ven más en estas listas de teleportación en concreto? Probablemente por el coste. Ya sabéis que esta lista, el uso de estos centuriones en listas de teleportación se popularizó cuando en el primer World Championship of Warhammer, el primer mundial de Warhammer en Atlanta, el que fue abierto, John Lennon llegó al segundo lugar con su lista de ultramarines de Raven Guard, que llevaba una unidad de 6 de estos teleportándose y disparando, y después de eso varias de esas unidades sufrieron un nerfeo. En este caso los centuriones se han seguido viendo en algunas listas, otras unidades como por ejemplo los agresores definitivamente, casi exclusivamente definitivamente, dejaron de verse. Así que por ese motivo los incluimos como una mención honorífica. Pasamos a la siguiente mención honorífica, el Teniente Phobos en Concon the Arma. Una unidad nueva de esta 10ª edición que vino con la caja de Leviathan. Yo todavía no lo he pintado porque no lo suelo jugar demasiado. Y bueno, es una unidad que, sin ser espectacular, porque es verdad que espectacular no es, quizá dando en un par de destacamentos que brilla más, como puede ser por ejemplo el de la Raven Guard, o por ejemplo el destacamento de Angelic Host de West Angelical, ya que tiene un par de mejoras y tal que le permiten, por ejemplo, la mejora que le permite revivir es muy buena para un lone operativo con movimiento reactivo. Terminar de ser muy fastidioso, como ya sabemos de los autarcas Eldar del Codex antiguo. Después tenemos también una unidad que ha definido bastante el Codex Marine, como son los Erradicadores. Una unidad que, bueno, era el terror de los vehículos al principio, hasta que, bueno, llegaron bastante nerfeos en la forma de puntos y en la forma, por supuesto, del Fire Discipline, que era la mejor manera, realmente casi la única manera, salvando su uso como MSU, que se podía usar para jugarlos, ya que sin eso, al tener solamente fuerza 9, son una unidad antivehículo que no es del todo fiable contra vehículos. Además, recordemos que antes al menos no era tan común tener acceso a más una herir. Ahora sí podemos con el OAZ, pero bueno, es verdad que es un poco mal gasto porque estamos disparando a un objetivo que le hemos puesto en repetir para impactar, pero es que ellos ya repiten para impactar contra vehículos y monstruos. Aún así, no obstante, todavía se puede plantear su juego en unidades de 3 que salen nuevamente por flanqueo para intentar partir un rino, amenazar un predator, ese tipo de cosas que quizá a algunos tipos de listas le costarían. Y por supuesto hay builds, hay listas, hay destacamentos en las que sí se les puede sacar un poquito más de partido todavía. Entrando ya al número 10 tenemos el Gladiator Lancer. Este está aquí además recientemente nuevecito, ya sabéis, como todos, la marea de plástico gris no sigue acumulando plástico, me toca pintarlo. En este caso un vehículo que también ha tenido sus más y sus menos, ha tenido sus subidas de puntos, sus bajadas de puntos. Es verdad que ahora mismo no es tan popular como cuando empezó la edición. Es verdad que cuando empezó la edición era bastante barato y por eso era muy spameable. Especialmente un vehículo dedicado anti-monstruos y anti-vehículos, concretamente, sobre todo, monstruos y vehículos sin invulnerable. Vehículos son más común que no tener invulnerable que un monstruo. Pero por desgracia, pues bueno, vivimos en un meta en el que los vehículos y monstruos que hay suelen tener invulnerable, y normalmente las que no tienen invulnerable son otras gunline de tanques marines o las listas de Astra. Pero lo demás suele ser bastante común verla invulnerable, así que quizá por eso ha caído un poco de gracia. Además, si no hay objetivos duros a los que dispararle, realmente su uso cae mucho. En el mejor de los casos puede matar 2 Termis y al final, por ejemplo, 2 perfiles de estilo Termis sigue teniendo el invulnerable.
con lo cual al final del día puede seguir matando 0 tranquilísimamente. Así que se ha visto su puesto usurpado por alguien que veremos más allá en la lista y que seguro que tampoco sorprenderá a nadie. El siguiente en la lista, hablando de nerfeos, es otro que también ha recibido varios y que probablemente de hecho ha contribuido a darle un nerfeo general a la facción, como es el nerfeo del Armor of Contempt. En concreto es un nerfeo que iba especialmente dirigido a unidades de armadura de 2+, que son las que más se benefician del Armor of Contempt, junto con la cobertura por supuesto, pero el Land Raider, al ser una unidad que junta también esto con la R12 y muchas heridas, la posibilidad de tirarse humos, recordemos en menos 1 impactar, y también cobertura si estás en abierto, hacía que fuese una manera de jugar especialmente, probablemente vamos a decir, poco interactiva, porque el rival podría llegar a hundir muchos recursos en la unidad sin llegar a matarla, cosa que bueno, también hay que decir que sigue existiendo en otros codes y Workshop no se lo toma igual de duro, pero bueno, ya sabemos que el Marine siempre es tratado de manera diferente también por su popularidad, es normal. Pero bueno, sigue siendo un vehículo, si bien caro, que se puede plantear en algunos tipos de listas. Su defensivo sigue siendo devastador. Es verdad que solamente llega a 12 pulgadas, pero condiciona mucho al rival. Recordemos, son 2 de 6 más 6 tiros de 6 menos 2, 2. Autoimpacto, ignora cover. Esos son muchos tiros. Incluso un Armigger o un Warlock, la versión caótica, pueden verse amenazados por eso. No pueden tan tranquilamente decir, pues yo salgo ahí a dispararte porque... Si está entero es poco factible, pero bueno, si a poco que tenga 8 heridas restantes o algo así, una buena tirada y te lo puedes fulminar en un defensivo. Además, por supuesto, tiene también otro montón de armas, el asalto, el multimelta, y no te dice que sale un 6 y ya te la empieza a liar, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo muy útil, más que como transporte, más bien como plataforma de disparo realmente. Es una pena que tenga que pagar tantos puntos por la parte de transporte que probablemente ya no vayas a utilizar tanto, aunque se utilizaba un poco, pero si consigues encontrarle el hueco y un plan, sobre todo un plan es lo que necesitas para poder sacarle partido en tu lista, pues si además lo aprovechas bien para el transporte, sacas el 2x1 y seguro que le puedes sacar algo de rendimiento, pero sabiendo en una data que está bastante lejos. Pasamos ahora a los palomiteros, los inceptores, los marines, ya sabéis que caían, ya no, a 3 pulgadas, que era básicamente imposible de zonear, era básicamente ni te molestes en zonearlos, son 3 planas de 40 pulgadas, es muy probable que quepan donde quieran. Ahora que entran a 6, es verdad que ya no son tan abusivos ni tan abrumadores de jugar en contra, tanto con los volteres como con los plasmas eran bastante amenazantes. Es verdad que al ser pocos tiros el plasma, pues bueno, dependía mucho de a lo mejor tener puesto el OAS para ir remitiendo, y el volter dependía de poder quitar cover, tener FP extra o algo así para hacer realmente daño, pero yo creo que sigue siendo una unidad muy buena. Es verdad que yo creo que deberían ya bajar en puntos ahora que no caen a 3 pulgadas. Pues 130 es demasiado para 3, pero aún así, no obstante, sigue habiendo muchos destacamentos de teleportación, como el nuevo de Angelic Inheritors, el de la Raven Guard, sigue estando también, por supuesto, el de la Death Watch. Es verdad que tienes también el Kill Team Talon Strike, que probablemente lo prefieres, porque te permite llevarte los Kill Team en lugar de solamente una unidad, pero bueno, son parte de ese Kill Team, así que también los tendremos en cuenta, a pesar de que, de nuevo, no vamos a contar los destacamentos de los capítulos sucesores, pero es una unidad con un perfil bastante digno. 8-3-3 es un perfil muy bueno para lidiar con, y tu elite por supuesto, para lidiar con infantería de élite, pero también si conseguimos manera de tener un basura herir, que ya no solo dependemos de llevar nuestro Spider Thunder Strike, sino que ahora con el OAS lo tenemos de base contra vehículos. Este plasma con basura herir y repetir para herir, que vas a herir como mínimo al 4 más a un vehículo y monstruo, repitiendo, pues se vuelve mucho más fiable, además teniendo en cuenta que va a ir con el OAS para lidiar contra esos vehículos y monstruos, de forma que ahora sí que nos sirve realmente contra muchas cosas. De hecho, además, contra Termis, por ejemplo, los sudarios de la Death Guard, que son notoriamente difíciles de lidiar con ellos. Ahora, con el OAS, iríamos repitiendo para ir contra ellos, iríamos al 3, ya que contamos con nuestro más 1 por el OAS y el -1 de los sudarios al estar liderados, repitiendo por tu Linked FP3, con lo cual incluso con la cobertura se amarían al 4, y la Death Guard no tiene Armor of Contempt, daño 3, o sea que cada uno que entre mataríamos a uno. Lo mismo, por ejemplo, para los Wardens, que también, bueno, les hace bastante daño.
Sí, bueno, creo que es una unidad que sigue mereciendo la pena, de nuevo siempre si tienes un plan, porque el coste es un poco alto. Pasamos ahora a otra unidad, otro vehículo, para sorpresa de nadie, probablemente muchas de las unidades buenas del Codex Marines son los vehículos, y realmente porque están bastante baratos en punto, como vemos precisamente en este. En el caso del Predator, recientemente ha sufrido una actualización y tanto el Aniquilator, el del cañón láser, como el Destructor, el del cañón automático, son relativamente comparables. Probablemente el Destructor sigue siendo más multipropósito. Recordemos que tiene el cañón automático de arriba, 4 tiros con fuego rápido 2 de 9-1-3 y 2 cañones láser en los laterales, que siempre va a ser el arma que vas a elegir tanto con el Destructor como con el Aniquilator. Y la regla del Destructor es más 1 FP contra infantería, con lo cual el cañón automático más FP2 y los cañones láser falsan a FP4. Siendo un chasis, sobre todo, cuya digamos bonanza más importante es el coste de tan solo 130 puntos. Por un vehículo de R10, ahí está su gracia, en el coste. ¿Realmente es tan bueno el Predator? Fuera del coste, no. Fuera del coste, el Aniquilator es malo para lidiar contra cualquier otra cosa que no sea vehículos y monstruos, y de hecho tampoco es tan bueno para lidiar contra vehículos y monstruos por el escaso número de tiros que tiene. Y el Predator Destructor, realmente si le dispara a vehículos y monstruos, el cañón automático puede hacer 3 heridas o puede no hacer ninguna, y depende solo de los 2 cañones láser. Entonces realmente lo bueno por lo que se utiliza es porque permite meter más chasis en la lista para intentar llegar a, digamos, ese punto de masa crítica en el que puedes sobrepasar al rival simplemente por todos los chasis que llevas. ¡Epa! El siguiente punto en la lista, vamos a ver una unidad que sí que está y ha estado desde la salida del Codex en todos lados, los Infiltrator, una unidad increíble. Su habilidad además es única en el juego, en el sentido de que las otras habilidades que hay de este estilo, de impedir de R12, suelen ser solamente de un modelo, como puede ser el navegador, como puede ser el tecnoarqueólogo del Mechanicus, Darkstrider de los Tau, ese tipo de unidades. Los Infiltrator en su lugar tienen la habilidad a partir de todos sus modelos, con lo cual, maxificando la coherencia, nos puede dar para una zona bastante grande de la mesa. De hecho, es bastante fácil. Normalmente en los despliegues de Game Workshop tenemos un pequeño castillito en nuestra esquina, nuestra zona de despliegue, donde podemos cubrir a los 5 Infiltrators detrás y bloquear prácticamente un cuadrante entero solo con ellos, con lo cual está muy bien. Al final, es verdad que hay ejércitos que no tienen DR, y contra ellos, bueno, no son tan útiles, pero siempre hay que dejar a alguien atrás en el objetivo, casi siempre. Con lo cual, por 100 puntos, bueno, como mucho podrías ahorrarte 30 y dejar unos scouts, pero entonces en los emparejamientos donde sí sea importante protegerte del DR rival, pues estás bastante más expuesto. Además, no solamente por las 3 pulgadas extra, sino porque incluso contra la regla de 6 pulgadas, que antes era de 3, pero bueno, sigue siendo notable, te protege bastante mejor. Así que por ese motivo, a pesar de que a nadie le gusta pagar 100 puntos en unidad que no hace nada, pero por lo menos que te asegure de que nadie va a entrar por detrás, que es una cosa que viene muy bien para jugar marines, sobre todo particularmente las listas que no son tan rápidas o que son de asalto y que no quieren estar volviendo para atrás. El hecho de asegurarte que nadie, no va a ocurrir nada detrás, todo va a estar delante tuyo, con lo cual te permite enfocarte en un único frente concentrado. En quinto lugar tenemos a Lord Guilliman, regente del Imperio, el 13º, señor de Ultramar, el hijo vengador. Lo tengo aquí el pobre, a medio pintar, está aquí pegado con Plutarch. Una miniatura que ha recibido muchos cambios en la edición. Ya sabéis, empezó a jugar un poco cuando recibió esa bajada agresiva de puntos, pero poco después le volvieron a subir 60 puntos y le cambiaron las reglas. Y sí que es verdad que está viendo juegos de determinadas listas, sobre todo en listas de parking, porque es verdad que en otros destacamentos cuesta que termine de ajustarse bien. O sea, por ejemplo, en un destacamento de salamandras quizá no termina de funcionar, algo así, por ejemplo, pero es un destacamento donde te aseguras de tener gente cerca para aprovechar las auras, gente que aproveche mucho ese doble OAZ, que al final es un poco la mecánica en la que te vas a plantear la lista si vas a jugar a Guilliman. Ese juego de intentar con fuerza certera asegurar matar a un par de unidades, aprovechándote de tirar muchas estratagemas. Su habilidad, ya recordemos, es parecida a la del tirano de enjambre, bueno, es la misma que la del tirano de enjambre a pata, que nos permite tirar una unidad gratis, una estratagema gratis,
un CP menos, en esencia, salvo que cueste 2 CP gratis, a unidades a 6 de él por turno, con lo cual siempre podremos hacer una Moros Contest gratis o un Overwatch, por ejemplo. Siempre podremos hacer, incluso si estamos jugando un destacamento en el que no tenemos ninguna estrategia buena o ninguna que nos interese, siempre podremos hacer un reroll gratis, por ejemplo, el número de dados, el daño, el número de ataques. Entonces, bueno, es una unidad que digamos que a la vez gusta, pero cuesta llevarla, porque es muy cara. Por el precio que vale Gilliman puedes llevar 2 tanques o muchas unidades, y a veces no queda del todo claro que su impacto en la partida haya rentado. Pero si lo consigues jugar bien, si consigues mastear, sacarle provecho a ese doble OA, realmente sí que va a marcar una diferencia. Y además en los compases finales de la partida, los 3, 4, 5, normalmente 4 o 5, pero en turno 3 ya lo puedes ir movilizando para ponerlo en una posición de que haga algo en los finales de la partida, porque es una miniatura que ofrece tantas reglas y tan importante que nunca la vas a querer exponer pronto. Entonces también es verdad que te va a costar sentir que ha tenido un efecto, pero del mismo modo, si consigues entender cuándo lo puedes arriesgar y cómo y qué recursos necesitas hacer para intentar que sobreviva, por ejemplo, yo que sé, si te has gastado todo y necesitas el CP gratis para algo y terminas tu turno con 0 CP, pues hombre, siempre será más difícil intentar que reviva, siempre es más fácil asegurar que sobreviva o intentarlo con un CP reroll, con un Armoros Contest si te pegan con algo que no tenga mucho FP. Entonces, bueno, si te intentas asegurar que lo usas bien, no solamente sus habilidades, sino a él cuando veas hueco, realmente te va a marcar la diferencia, porque con sus 7 ataques de 14 menos 4, 4, él solo puede razonablemente matar un vehículo. Puede caerse en la mano, por supuesto, igual que a León, igual que a mucha gente. Pero él solo puede acabar con un vehículo con sus 14 ataques de barrido de 8 menos 3, 2 con devastadoras. También puede acabar con una unidad. Puede aguantar el embate de varias cosas, de otras no tanto, pero bueno. No puedes contar con su digamos, que reviva, su habilidad de revivir, porque esa 3 más sin repetir, pero del mismo modo tu rival no puede contar con que no va a revivir. Entonces, bueno, simplemente juega contando que no tienes habilidad y cuando se te muera, si por lo que sea se te muere, pues tienes el 76% de probabilidades de que reviva. Pasamos ahora a una unidad puntuadora que está empatada con la siguiente y que, bueno, simplemente se ha quedado fuera del podio porque no funciona tan bien como la otra en todos los destacamentos. En este caso estamos hablando de los intercesores de asalto con retros, una unidad que ya sabemos que viene a sustituir a la antigua unidad de Marine de asalto y que en esencia son intercesores voladores con una habilidad un poquito mejor, ya sabemos hacer mortales a la carga. Esta unidad es la típica en los destacamentos que no son de combate, que se utiliza para misionear, cuando alguien tiene que hacer Área de Naya, cuando alguien tiene que hacer Storm, cuando todo ese tipo de cosas, cuando alguien tiene que tapar un pasillo para que no pase un vehículo, cuando alguien tiene que trabar una unidad, todo ese tipo de cosas son tus hombres, son ideales para ello. Particularmente en un destacamento que tenga avanzar y cargar, son muy rápidos, puedes llegar a hacerlo, pero incluso sin ello, moviendo 12 de la esquina de una pared, muchas veces puedes llegar a algún sitio, no probablemente al fondo de la mesa, pero probablemente puedes llegar a trabar algo que esté ahí en el medio de las cosas. Con las mortales y tal que tienen, es bastante factible. Tiras una granada, dispara, a lo mejor rascas una herida disparando, haces las mortales a la carga y quizá incluso cuelas una herida o dos en combate, pues al final más o menos puedes contar con ello para que a casi cualquier cosa le hagan unas 6-7 heridas por ahí más o menos, que hombre, pues por una unidad que cuesta 85 puntos, pues no está nada mal. Y además en concreto si contamos otros destacamentos que los benefician mucho, como los destacamentos de Ángeles Sangrientos o el de Cicatrices, o uno de estos específicamente enfocado al asalto, pues ganan enteros desde luego, pero es una unidad que sin duda por 85 puntos la movilidad que te aporta y ese sorprendente poquito de punch que pueden hacer bien jugados. Así que bueno, con todo eso pues es respetable un poquito de daño, ¿no? Y sobre todo su versatilidad de las cosas que pueden hacer por el poquito coste que tienen. Entramos ya en el podio, en el cobre, con los Scouts de los Marines Espaciales. Ya sabéis, una unidad que además se ha jugado en sus dos encarnaciones, la previa, que había antes del Code de edición,
de Scouts con rifle francotirador y capa, ya que la capa le estaba Lone Operative, que, hombre, pues es una pedazo de habilidad, sobre todo al principio de la edición, para tener una unidad, que además disparaba larga y hace ese tipo de cosas. Así que bueno, incluso en su nueva encarnación de simplemente pistola, Volter, espada sierra, cuchillo, Volter y eso, pues su habilidad es muy útil. Ya sabéis, al final del turno del oponente que lo lleva fuera de la mesa y vuelven por reservas estratégicas. Por desgracia no tiene TR, así que turno 1 no se puede hacer, pero bueno, una unidad muy útil para hacer multitud de cosas, misiones, zoneo en el despliegue, ya que tienen infiltración. Lo hacen de manera relativamente segura porque además tienen Scout, así que puedes exponerlos y luego volverlos a poner de vuelta para atrás una vez que tienen la iniciativa. También, por ejemplo, si quieres hacer una jugada un poco más arriesgada con ellos, colocarlo cerca de la zona de despliegue del rival, hacer Scout hacia adelante y a lo mejor si tienes un instrumento de avanzar y cargar, correr e intentar trabar algo que quieres que pueda ser relevante trabar en turno 1, por ejemplo, vehículo, para que no puedan salir y verte por una línea de visión quizás, por ejemplo. También, por ejemplo, los otros destacamentos, pues la Ravenguard ganan bastante porque al ser una unidad Scout o Phobos, en este caso Scout, te puedes llevar 2 de ellas al final si eliges eso. Tienes, por ejemplo, los Centuriones, una unidad de esencia que se puede jugar en prácticamente cualquier destacamento. En los compases finales de la partida, sobre todo, vienen muy bien porque se teleportan en turno 4 o algo así al fondo de tu zona de despliegue a hacer, yo qué sé, deploy, teleportment, por ejemplo, y luego ya en el siguiente turno te sale sabotaje o te sale recover, y en los compases finales de la partida ya no es tan fácil ir a lidiar con 5 scouts en una esquina como si, por ejemplo, si lo haces en turno 2, no van a durar, esa es la realidad. Si en turno 2 te tiras a hacer deploy, esa unidad está muerta y punto. Entonces, bueno, si la consigues aguantar hasta el final de la partida, también por supuesto depende de lo que te toque, para eso tienes a los K1, si te toca con deploy, pues para eso los tienes, ¿no? Pero si te llegan al final de la partida, es una unidad muy buena que puede, por supuesto, hacer esas misiones bastante bien, y si no te preocupa el DR, pues también es una unidad muy buena para guardar todo. En segundo lugar, en la plata, tenemos el vehículo por excelencia de las listas marines, el Vindicator, un vehículo que se ve prácticamente en todas las listas, un vehículo versátil que sirve para disparar contra todo, con una buena habilidad, resistente. Le falla evidentemente el movimiento, pero bueno, precisamente por eso es tan resistente. Bueno, tan resistente, tampoco es tan resistente, tiene salvación de 2 R11. Es verdad que los vehículos marines adolecen todos de tener pocas heridas, sobre todo comparado con los Xenos, donde es bastante común tener tanques de 13, 14 heridas. En ese caso, las 11 heridas de los vehículos marines a menudo se quedan un poco cortas, pero aún así, como digo, es un vehículo espectacular ante todo. Cañón Vindicator, cañón de Demolition, perdón, de Vindicator, ya sabéis, un D6 más 3 tiros blast, fuerza 14, FP3, daño 1D6, muy aleatorio, eso también es verdad, pero eso también hace que pueda spikear, es decir, tener un resultado muy alto, sacar unos dados muy altos, conseguir un número de tiros bastante grande y buenos resultados, y el daño de 6 que te salga bien, y bueno, una capacidad máxima de daño muy alta. Es capaz de tumbar con una buena tirada casi todo en el juego, y es un complemento para prácticamente cualquier tipo de lista. Encaja bien en listas de combate, encaja bien en listas de gunlines, encaja bien en listas, digamos, más lentas, puntuadoras, porque también siempre puede salir a matar lo que sea. Encaja en todo tipo de listas, 175 puntos de lo que lo bajaron, y se ven todas las listas. Podría ser mejor, pero también podría ser peor. Y como es el mejor vehículo marine y el que se ve en todas las listas, ya que tanto por popularidad como por data como por versatilidad, pues se lleva el segundo puesto. En el primer puesto, llevándose el oro, llega uno de los tetrarcas de Ultramar, el señor Calgar, señor del capítulo de los ultramarines, con sus 2 guardias Victrix. También están los pobres aquí solamente imprimados, pero bueno, una unidad que se ha jugado prácticamente, no quiero decir toda la edición, porque al principio no del todo, pero en cuanto salió el Codex se empezó a jugar. Lo que dije, Magneus Targar no se jugaba antes del Codex, porque la habilidad que te daba de avanzar y disparar y todo eso ya lo tenías en Gladius, que era el único destacamento que podías jugar,
desde que salió el Codex había otros destacamentos para jugar que ya no tenían ese avanzar y cargar, destrabarse y disparar, todo ese tipo de cosas. Marneus Calgar subió muchísimo su valor y efectivamente es lo que acabó pasando. Se vio en bastantes listas, sobre todo más ahora que hay más razones para verla, porque va en conjunto con su marca. En la mayoría de las listas que se ven va junto a Guilliman para, digamos, hacer doblete con la habilidad de Calgar, tener un CP extra cada turno y las estratagemas gratis de Guilliman para poder tirar muchas estratagemas. La unidad de Marneus es verdad que las unidades a las que acompaña han caído bastante, los agresores, los erradicadores, la Blade Guard nunca ha terminado de funcionar esta edición, se ha quedado un poco ahí, probablemente a lo mejor si le dieran fuerza 6, no lo sé, a la Blade Guard para mi gusto le falta algo. Y el resto de unidades que acompañan, pues bueno, son intercesores normales. Es verdad que ahora tiene también desde el Codex los Company Heroes, que son una unidad de 95 puntos, 4 tíos de 4 heridas, pero tiene solamente armadura de 3 y invulnerable, un poco una pega, pero tiene menos una herir. Entonces es una unidad que, bueno, ni pega súper bien, ni dispara súper bien, ni tampoco es súper resistente, pero tiene OC2. Hay un poco un pastiche que, bueno, si no tienes una unidad clara en la que quieres llevar a Marneus, y no tienes un taxi para Marneus, pues es una buena unidad para llevarla con él y que haga un poco lo que sea. Te suma también 6 ataques más, creo, de 5 menos 2-2, para que junto a los dos guardias Pictris que tienen el mismo perfil, creo que sube a 16 ataques de 5 menos 2-2. Y oye, sin ser la hostia, pues para lidiar con lo que no sean vehículos y monstruos, pueden valer. Y una unidad que no te resta nada por llevarla, verdad que es un pelín caro, son 200 puntos, pero teniendo en cuenta que lleva 2 Blade Guard, en esencia, de hecho un poco mejores porque la Guardia Victrix salva el 2, si contamos esos 2 Blade Guard que lleva, que los Blade Guard valen 30 puntos más o menos cada uno, se lo quitamos a los 200 de Marneus y Marneus pasa a costar 140, que es bastante más razonable, de hecho un coste muy parecido, si no el mismo al que tiene Azrael, creo que un poco más. También nos da más un CP. Es verdad que Azrael es que es muy bueno, es prácticamente la mejor data de los Ángeles Oscuros, pero bueno, las habilidades que nos da avanzar y disparar, avanzar y cargar, destrabarse y disparar y destrabarse y cargar, le da más un CP, y él en sí no es especialmente malo, pues hacen que probablemente sea la mejor unidad del Codex Marine, si bien probablemente también porque las mejores unidades de la facción Marine no están en este libro, pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Hasta aquí ha llegado este top del libro de Marines Espaciales. Esperemos que os haya gustado, un poquito algo diferente, pero queríamos también hacerlo como un preámbulo a próximamente, en una semana o dos, haremos un vídeo hablando de cómo está el meta marine actual. Ahora mismo es un campo bastante abierto, hay muchos tipos de listas diferentes, nadie tiene, digamos, no hay un consenso de cuál es la lista marine a jugar ni qué tipo de lista a jugar. De hecho, si veis informes de torneos, resultados, veis todo tipo de listas, de sangrientos, de cicatrices blancas incluso, de ultramarines, de puños imperiales, de Ravenguard, de todo ahora mismo. Así que bueno, un momento muy interesante para hablar del tema y para ver cómo encajan sobre todo este tipo de listas marines en el meta, porque bueno, una cosa es ver cómo encajan entre ellas, pero otra cosa por supuesto es ver cómo encajan dentro del meta general del juego. Así que bueno, eso ha sido todo. Esperamos como siempre que os haya gustado, que os haya resultado al menos, y bueno, que os haya parecido muy interesante, y si había alguna unidad que no habíais considerado, o si había otras que creéis que deberían estar que no están, o alguna que estáis que creéis que no debería estarlo, hacednoslo saber en los comentarios, nosotros lo leemos todo. Y que os ha parecido este tipo de vídeos. Si queréis que hagamos más vídeos como este, próximamente subiremos el videoblog hablando de mi experiencia en el Open Talavera, un torneo muy especial porque es la tercera vez que participo en este Open Talavera. Así que nada, nos vemos la semana que viene aquí de vuelta en el canal.